Estás escuchando Armonía Emocional, el podcast donde la doctora Carmen Román te ayudará a entender tus emociones, ideas y tus relaciones para que desarrolles una mejor versión de ti y así vivir una vida más plena y feliz. Exploraremos temas interesantes con entrevistas a expertos en el campo de la psicología. Prepárate para emprender un viaje de autodescubrimiento. Esto es Armonía Emocional con la doctora Carmen Román. El dinero solo puede comprar cosas materiales, como alimentos, ropas y vivienda, pero se necesita algo más. Hay males que no se pueden curar con dinero, sino solo con amor. Estas palabras sabias las dijo la Madre Teresa de Calcuta. Inspirada por esta frase, voy a empezar este episodio de el podcast Emotions in Harmony. Gracias por estar una vez más conmigo compartiendo. Gracias por todo el apoyo que he recibido y por sus comentarios, sus correos electrónicos. Muchísimas gracias. Hoy quiero hablar acerca de las emociones y cuál es su relación con el dinero. Cómo hacemos nuestras decisiones financieras en base a nuestras emociones. Ojalá y estas reflexiones te ayuden para que hagas un uso más sabio de tu energía en general y de tu energía económica. Tengas una mejor relación con los que tú quieres, con los que te quieren y las cosas sean más claras, porque cuentas claras, amistades largas, dicen, ¿verdad? Estas son las reflexiones de las que voy a hablar hoy. Por ejemplo, que el dinero, según mi opinión, es un reflejo de cómo manejamos nuestras emociones. El dinero lo atraemos o lo alejamos con nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras decisiones, y muchas de ellas son inconscientes. La mayor parte de la solución a nuestros problemas económicos está en nuestro interior. En este podcast lo voy a dividir en 4 segmentos. El primero va a ser las dinámicas emocionales y financieras más comunes que yo he observado, tanto en la vida real como en mi trabajo como terapeuta. Luego te voy a hablar de los aprendizajes que he tenido observando las familias cuando tienen crisis económicas. Cómo se portan, cómo se relacionan cuando tienen crisis económicas. Eso es una buena forma de conocer a las familias con que trabajo. Luego, en otro segmento te voy a hablar de qué preguntas conviene hacerse para autoevaluarse y saber cómo vas en el camino de la sabiduría del manejo del dinero. Y en el último segmento vamos a hablar de la relación sana con el dinero. ¿Qué podrías hacer para tener una mejor relación con el dinero y por lo tanto con tus seres queridos? Bueno, empecemos. ¿Cuáles son las dinámicas emocionales y financieras más comunes? Fíjate que esto he aprendido, que a quien se ama más, más se le da. Es decir, donde está el amor, está el dinero. Y estoy pensando mientras te digo esto en la pareja, por ejemplo, que le da más dinero a su familia de origen que a la propia familia, que a la familia de su esposa o su esposo y sus hijos. Cuando los recursos se van a la familia de origen, excepto cuando algo es algo temporal o es algo muy grave como una enfermedad, algo temporal, pero cuando es permanente, yo sospecharía que el amor está más bien a donde se va el dinero y que por más palabras, por más etcétera, las acciones dicen más. Entonces, es algo que revisar. El esposo, por ejemplo, que da más dinero cuando la inversión se refiere a algún beneficio personal. El esposo o la esposa o la persona que da más dinero cuando es un beneficio personal. Por ejemplo, yo te doy dinero si tú vienes conmigo a esta fiesta, o yo te apoyo, mija, para que compres tu carro si te comprometes a que vas a manejar todas las veces que yo tomo, ¿verdad? Porque cuando me pongo muy tomado no puedo manejar. Y como yo te pagué el carro, estás obligada a manejar cada vez que yo tomo. Y viene con un precio, pero obviamente a veces no decimos ese precio. A veces no lo ponemos en contratos claros, ¿verdad? Porque si lo pusiéramos en contratos claros, la gente diría, déjame pensarlo un poquito, tal vez no necesite ese carro. Luego también he aprendido que la culpa es un motivo popular
para dar dinero. Culpa, dinero, culpa, dinero. Te voy a poner ejemplos. Por ejemplo, la madre que mantiene a su hijo o hija aun cuando son adultos, porque tienen la culpa de que no estuvieron cuando eran niños, porque se sienten culpables de que el hijo es adicto o alcohólico o la hija no ha hecho su vida independiente y piensan a lo mejor yo hice algo para arruinarle su vida, entonces le mantienen de por vida. Los padres que no están presentes con sus hijos cuando crecen o los padres que trabajan muchísimo, digamos, tienden a dar más dinero del necesario, a comprar los tenis muy caros, a comprar los aparatos muy caros, a darles dinero para que vayan a pasearse con sus amigos. No te estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Esto lo sabemos, lo vemos en las películas, lo vemos en todas partes, lo experimentamos a veces nosotros mismos. Solo que juntas estas reflexiones tal vez te ayuden a hacer cambios pequeñitos que puedas mejorar. Cuando tú le das dinero a la persona porque te sientes culpable, en realidad te estás beneficiando. Obviamente la persona sale beneficiada, pero tú te estás beneficiando porque te estás ahorrando el trabajo de evaluarte personalmente y te estás ahorrando la vergüenza de tener una conversación y pedir una disculpa y decir, lamento profundamente haber trabajado tanto y dejarte estar ausente durante tu niñez. Dime qué puedo hacer hoy para compensar. Esas disculpas a la larga te podrían salir más baratas y a la larga podrían de verdad sentar el puente para una relación profunda, íntima, verdadera con tus hijos, con tu familia, con tu gente querida. Pero nosotros, yo siempre digo como psicóloga, nosotros nos gusta, no es que nos guste, es que parece más confortable evadir los sentimientos incómodos y a veces es muy incómodo sentarse a tener una conversación de este estilo. Luego, la vergüenza de ser inadecuado es frecuente en las negociaciones injustas. Esta es otra de las dinámicas comunes que he observado. La vergüenza de ser inadecuado o inadecuada es muy frecuente cuando hacemos una negociación injusta. Por ejemplo, la esposa que no se entera de cuánto gana su esposo. No quiero ser inadecuada, no quiero ser inoportuna, no quiero preguntarle cuánto gana, no quiero saber cómo manejas tus finanzas y mejor lo dejo así. Y hay muchas esposas que de verdad terminan, el esposo muere o desaparece o lo que sea y ellas ni siquiera saben por dónde empezar, no saben cómo mover las cuentas bancarias, no saben cómo reacomodar su vida. ¿Por qué? Porque no tomaron riendas cuando se podía, cuando podían hablar con la persona y decir cómo están las cosas, cómo está tu testamento, son preguntas muy incómodas, ¿verdad? Pero las dejamos de hacer por vergüenza de que no somos inadecuados o suficientes para merecer. Esa sensación de no merecer, esa sensación de ser un estorbo. Y si le sumas a que la persona a veces te lo dice muchas veces, entonces obviamente terminas creyéndolo. Si tú sientes vergüenza o te sientes inadecuada, negocia de manera que sea justa para ti. Mejor aprovecha para revisar tu vergüenza, aprovecha para revisar ese sentimiento de no merecer, etcétera, para que puedas hacer negociaciones más justas. Cuando tú haces negociaciones injustas, terminas robándote a ti misma o a ti mismo. El tener la fantasía de que a cambio de dinero se recibirá amor y respeto es otra de las dinámicas emocionales que he encontrado. Esa fantasía de que si yo les doy dinero, voy a ser importante para ellos, por lo tanto me van a amar y me van a respetar. Yo pienso que es probable que te enseñen, te demuestren o finjan que te aman y te respetan, especialmente cada quincena o cada mes que tú mandas el cheque o especialmente cuando vienen a pedir algo. Y que entonces esa apariencia sea como wow, me aman y me respetan, pero que te ha ahorrado el trabajo de crear una relación donde te ganas el amor y el respeto con amor y con respeto. ¿Sí? El amor y el respeto solamente se gana con amor y con respeto en mi experiencia en la vida y en la terapia. Así es que
si tienes esa fantasía de que a cambio de dinero recibirás amor y respeto, yo te digo, tienes un trabajo mucho más profundo que eso. También la mayoría de nuestras creencias se forman en la infancia. Por ejemplo, hay frases generalizadoras como los Pérez siempre hemos sido pobres o nunca vamos a salir de pobres, ¿verdad? Son frases que tu familia decía, o el dinero solo trae mal desgracias, o el dinero bla bla bla. Cuando hablamos, observa cuáles son las frases de dinero que tú tienes y qué frases le estás diciendo a tus hijos y a tus hijas, porque les estás dejando herencia de por vida. Tal vez tu herencia que les estás dejando es la pobreza de por vida, ese sentimiento de pobreza, aunque les dejes muchísimo dinero. Tus creencias acerca del dinero vienen de tus gentes queridas cuando eras niña o cuando eras niño. Asimismo, la creencia de tus niños va a venir de lo que tú dices. Es muy importante que cuando hablemos analicemos las cosas que decimos, porque no tenemos esa intención. No queremos lastimar a nuestra familia y a veces lo hacemos de manera inconsciente. Lo cual en la terapia gestal me encanta, porque dice que cuando son inconscientes, un gran porcentaje del material inconsciente en realidad es irresponsable, porque no le hemos dado el tiempo para reflexionarlo y cambiarlo y actualizarlo a la vida que tenemos ahora, ¿sí? Hay gente que puede tener mucho dinero y tiene esa sensación profunda de pobreza, que necesitan tener muchísima comida, muchísimos carros, muchísimo esto, muchísimo lo otro, porque esa sensación de que se me va a acabar algún día. Y eso lo veo continuamente en terapia. Esa sensación de que eres un fracasado o esa sensación de que no eres suficiente puede que tenga que ver con esas frases relacionadas al dinero que escuchabas de niño o de niña y que ahora toca analizarlas, actualizarlas, desecharlas que ya no te sirven. Otra frase, por ejemplo, puede ser que el dinero no se da en los árboles, ¿verdad? Eso yo lo escuché muchas veces de niña. El dinero no se da en los árboles, niña, hay que trabajar. Y ahora que estoy adulta digo, bueno, hay mucha gente que nunca trabaja y que de todos modos recibe, ¿no? Entonces, cuando atamos esas creencias, hacemos todo lo posible porque nuestras creencias sean verdaderas, porque nos gusta estar confortables sabiendo que lo que creo es verdad. Es muy inconfortable cuestionar nuestras creencias. Ahora, en el segmento 2 te voy a hablar de los aprendizajes que he adquirido con observar las familias en crisis. Cuando las familias están en crisis económicas, por ejemplo, te decía, las mujeres que no se hacen cargo de las finanzas, no solo es en nuestra cultura, también es en otras donde se promueve la riqueza del hombre. En varias culturas se promueve la riqueza del hombre. Por ejemplo, en la cultura mexicana, hasta hace unos cuantos años, no se podía que la mujer podía ser dueña de sus tierras, ¿sí? Hasta hace un siglo, por ejemplo, no podrías, si eras mujer, no podrías ser dueña de tu casa, de tu carro, etcétera. Tenía que pertenecer al hombre con el que estabas. En Japón, en China, en la India, en Estados Unidos incluso, es como se promueve la riqueza del hombre. Cuando va un hombre a pedir trabajo y cuando va una mujer a pedir trabajo, tristemente, el hombre a veces gana más. Por el mismo trabajo, gana mucho más. Hay estadísticas, incluso en el área de San José hay estadísticas donde la mujer, especialmente la mujer latina, gana 50 y tantos centavos por cada $1 que el hombre gana por un trabajo igual. Especialmente la mujer latina, porque también tiene que ver con discriminación acerca del color de piel. Entonces se promueve la riqueza del hombre, se promueve la riqueza de cierto color de piel, se promueve la riqueza de los apellidos en nuestros países también. ¿Sí? Es que fulano sí tiene mi apellido, entonces le voy a heredar a esa persona. Son hábitos que hacen que una familia entre en crisis emocional muy fuerte, porque si a lo mejor
tú eres mujer, por ejemplo, y tu padre dejó la herencia, resulta que tu padre repartió toda esa herencia a los hombres y que ahora depende de esos hombres que te pasen a ti tu mensualidad, por ejemplo. Entonces no tienes derecho directo a recibir tu herencia. ¿Por qué? Porque era esa cultura machista y lo veo, y de verdad lo veo todavía. Precisamente en esta semana estaba hablando con alguien donde se opone a dejarle su herencia a su esposa. Porque dice, si yo le dejo la herencia a mi esposa, se la va a ir a gastar con otro, ¿verdad? Y entonces yo le digo, bueno, honestamente, cuando tú estés ya muerto, ¿qué tiene que ver si disfrutó o no? Y todos estos años ha trabajado contigo. Ha trabajado muchísimos años a tu lado como para ganarse lo que han construido juntos. Lo dejé pensando un poquito, pero creo que no lo convencí. La mayoría de las personas no hacen tiempo para hacer una planeación eficiente del dinero. Eso lo he observado en las familias en crisis económicas. No se sientan, no hablan, no dicen que esto vamos a ahorrar para esto, o cómo vamos a solventar esto, o cómo vamos a prevenir aquello. En cuestiones de dinero estoy hablando, ¿sí? La mayoría de las personas no toman ese tiempo para hacer una planeación del dinero y mucho menos contratar a un planeador financiero para que les ayude, a una planeadora financiera para que les ayude con sus cosas. Porque a veces los planeadores financieros tienen mucho más, una perspectiva más amplia porque a eso se dedican. Ven gentes cómo han pasado las crisis económicas y cómo las han resuelto. Hablar de dinero parece un tema tan incómodo que se forman reglas sin hablar en las familias. Es incómodo hablar de dinero, entonces en silencio se van formando reglas. Por ejemplo, en la familia a veces la hija ha aprendido que si le pide dinero a papá va a conseguir más fácil que si se lo pide a mamá. Y que papá está dispuesto a comprarle aquellas cosas que no son tan necesarias como el pedicure, las uñas, el pelo, el tener el carro nuevo, el esto, y que mamá le va a cuestionar qué quieres, para qué lo quieres, saber qué vas a hacer, cómo lo vas a costear, bla, bla, bla. Y no hay esa regla hablada, pero la niña aprendió que así es y va a hacer uso de esa regla. Y te puedo poner infinidad de ejemplos en este estilo. Es cuestión de que tú te pongas a revisar en tu vida cuáles reglas no habladas están y simplemente ahora ya son casi obligaciones. Es decir, si yo te empiezo a dar una mensualidad cada mes, y en un mes no la deposito, en una de esas ya hasta me vas a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me has depositado lo de este mes? ¿Sí? Grandes secretos se crean alrededor del uso de dinero en una familia. Cuando hay grandes secretos acerca de abusos sexuales, cuando hay grandes secretos acerca de infidelidades, cuando hay secretos acerca de robos, por ejemplo, cuando hay secretos acerca de maltratos, etc., se crean reglas que parecen invisibles pero que ahí están. Se crean usos del dinero injustos o inadecuados. Por ejemplo, si una de las personas fue infiel en la relación y la otra persona dice jamás en la vida te voy a perdonar, nunca, 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 aunque vamos a seguir juntos, se crea una regla acerca del dinero donde de aquí en adelante todo lo tuyo lo voy a revisar, incluyendo tu dinero, y también me lo voy a gastar, ¿sí? O se crean reglas donde, por ejemplo, dicen, y son reglas sin hablar, repito, son reglas que nunca se sienta uno y negocia, pero dice, de aquí en adelante, porque intentaste suicidarte, ya no tienes derecho a manejar tu propio dinero, te lo vamos a manejar como familia. Y entonces ya perdiste el derecho al uso de tu carro, al uso de tu cuenta de banco, al uso de cosas porque piensan que estás incapacitado o incapacitada emocionalmente. Qué interesante, ¿verdad? ¿Se fijan cómo nuestro manejo del dinero es más profundo que simplemente abrir la cartera y hacer un cheque? Vamos ahora a la parte número 3. ¿Qué preguntas conviene que te hagas para que te ayudes a autoevaluarte? Este tema, este podcast, no es mi intención que sea un sustituto de terapia, sino más bien una ayuda para que algunas cosas las vas a resolver por tu cuenta y otras cosas vas a anotarlas, vas a trabajar y se las vas a traer a tu terapeuta y les vas a decir, quiero específicamente que hablemos con esto, ¿sí?
Porque si tú vas a terapia y vas haciendo tu trabajo, tú vas haciendo tú eres partícipe activo de tu terapia, vas a necesitar, te lo juro, menos terapia y con esperanza te estoy ahorrando dinero de las sesiones. Si deberías de pagar 10 sesiones, a lo mejor vas a pagar 7. Entonces, queremos que vivas mejor y que no te quedes en la quiebra por vivir mejor. ¿Qué preguntas conviene hacerse para que te autoevalúes? ¿Cómo puedo analizar mi propia situación? ¿Cómo funciona? Cada persona es diferente. Tú pregúntate, ¿cómo funciona para ti analizar tu propia situación? ¿Funciona que lo haces tú por tu cuenta? ¿Funciona que te sientas con tus amistades y tienes amistades que son capaces de decirte las cosas como son, de ayudarte a ver las cosas claras y no tienen miedo de decirte en aquellas cosas que creen que te estás equivocando? Y son amistades que tienen cariño hacia ti, porque puedes tener amistades que te dicen las cosas claras, pero que no tienen ese cariño y lo van a decir más en base a sus propios intereses que hacia ti. Pero si tú tienes un grupo donde puedes confiar, donde puedes descansar y compartir estas cosas íntimas, bueno, felicidades. Si no tienes un grupo así, es donde toca pedir ayuda profesional. Si es el sacerdote, si es la guía espiritual que hay en tu comunidad, o si es un terapeuta, una terapeuta, adelante. Tal vez para ti sea mejor que inviertas en unas cuantas sesiones y vayas y trabajes el tema, que sigas haciendo, ahora sí, literalmente malgastando tu dinero de por vida. Pocas veces nos ponemos a reflexionar cuando a veces invertir nos regresa. Por ejemplo, si yo cuando realicé mi boda invertí en la coordinadora de bodas, que fue una maravilla, luego les voy a invitar porque vamos a tener una entrevista con ella, pero fue una maravilla y todo lo que le pagamos se ahorró por sí solito, mucho más que eso, porque nos quitó mucho estrés y todos los descuentos y demás, ¿sí? El punto que quiero decirte es, a veces tenemos miedo de invertir, nos da miedo gastar el dinero y terminamos perdiendo más dinero. Cuando tú vas a terapia y haces y trabajas tus formas de dinero, normalmente vas a ganar más, vas a hacer negociaciones más justas y te vas a enriquecer y vas a enriquecer a los tuyos, ¿sí? Entonces a veces pedir ayuda profesional a un consejero financiero, a un terapeuta, a una terapeuta, te va a ahorrar dinero a la larga. Otra pregunta. ¿Cuál es mi necesidad real cuando estoy dando este dinero? ¿Cuál es mi necesidad real cuando estoy dando este dinero? Es una pregunta fuerte. Es una pregunta que requiere que tú analices profundamente tus deseos inconscientes y digas, ¿de verdad me quitaría el miedo o me daría respeto o es porque tengo vergüenza o es porque tengo culpa, etcétera? No te digo no des el dinero, solamente te digo pregúntate cuál es tu necesidad real. Otra pregunta que te sirve que te hagas es ¿qué espero recibir a cambio de quien recibe este dinero? ¿Qué verdaderamente, cuáles son mis secretas intenciones de lo que espero recibir a cambio de dar este dinero? Otra pregunta es, si el dinero no fuera un problema, ¿cómo sería mi relación con esta persona? Si el dinero no fuera un problema, ¿cómo sería mi relación con esta persona? Otra pregunta es, ¿cómo cambiaría esta relación si no hubiera transacciones económicas? ¿Cómo cambiaría esta relación si no tuviéramos nada que ver una persona con la otra con transacciones económicas? Luego, vamos a pasar al último segmento para dejarte con algo positivo, al segmento número 4, cómo fomentar o esos pequeños pasitos para fomentar una relación sana con el dinero. Primero, es importante, parece que esto tiene que ver con los consejeros financieros, pero también tiene que ver con los psicólogos porque tener un fondo de emergencias te previene el estrés. Es importante que analices yo sé que trabajas a veces muchísimo, yo sé que lo que sea, pero
si tú te has dado a la tarea de tener un fondo de ahorros que sea al menos 6 meses de tu sueldo. A veces los consejeros financieros en Estados Unidos sugieren hasta 9 meses. 6 meses de tu sueldo. ¿Por qué? Porque no tenemos la vida comprada, no tenemos la salud comprada, ¿verdad? Entonces, si algo pasa, por los siguientes 6 meses ya estarías listo o ya estarías lista. Ya tienes menos estrés y por lo tanto te podrías recuperar más rápido. Tener ese fondo de emergencias es importante. Tener el hábito de ahorrar es importante. Te da esa tranquilidad de que vas a respirar antes de gastar, ¿sí? Si tú tienes ese hábito de ahorrar y tienes una necesidad de gastar, por ejemplo, me voy a comprar estos zapatos o me voy a comprar este vestido, me voy a comprar este coche o me voy a comprar... Hay un tip que yo te sugiero. Cuando vayas a una tienda y digas, en realidad no sé si necesito estos zapatos o no, ya tengo 50 en la casa, pero estos me gustan. A veces, si te das el descanso por 24 horas y en 24 horas dices, ahora sí, específicamente voy a regresar a esa tienda y me voy a comprar los zapatos, ok. A lo mejor en las siguientes 24 horas se te quita esa necesidad, porque mucho del gastar tiene que ver con ansiedad, tiene que ver con cubrir cosas que no tienen que ver con el comprar lo que estás comprando. Es importante que fomentes, que cultives, que trabajes en tener claridad con quién tú eres y lo que das de ti. ¿Quién soy y qué doy de mí? ¿Cómo lo doy? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Como persona, ¿quién soy? Si doy una sonrisa, si doy compañía, si doy un abrazo, si doy esto. Eso es importante, eso te puede ayudar para cuando tienes que hacer esa transacción, ese intercambio de dinero, cuando tienes que hacer todo eso que es importante para ti, pero que no valoras lo que tú das, que no valoras la compañía, que no valoras lo que tú eres. Entonces hay claridad en lo que eres y en lo que das y eso te va a hacer una relación sana con el dinero. Si te informas de fuentes especializadas acerca del manejo de tu dinero, vas a crear una relación más feliz con tu propia economía. Si te das a la tarea de escuchar consejos financieros de expertos, si te das a la tarea de revisar cómo están tus finanzas, cómo están tus ahorros, si te das a la tarea de saber si tienes seguro de vida o no, si te das a la tarea de saber cómo están tus gastos médicos, si te das a la tarea de tener un panorama más claro de tu dinero, te va a dar la tranquilidad emocional, pero también te va a dar esa perspectiva a distancia que te va a ahorrar ansiedad y estrés. Que el manejo del dinero no sea una fuente de estrés para ti, eso es lo que deseo. Que tenga que ver con abundancia, que tenga que ver con algo delicioso. Obviamente, yo digo que un 90% de mis clientes no tienen una relación sana con el dinero. Y en lo personal, a mí me ha costado muchísimo trabajo tener una relación sana con el dinero. He aprendido muchísimo a través de mis clientes. He aprendido de los que lo hacen de forma correcta y he aprendido de los que lo hacen de la forma incorrecta o dolorosa. Porque no es correcto o incorrecto, simplemente es dolorosa, funcional o no funcional. Espero que de verdad estas reflexiones te sirvan para tener una mejor relación contigo mismo, contigo misma, con tu familia y sobre todo con tu vida económica. Gracias por estar al tanto. Te pido por favor de este podcast, gracias a hay un equipo de apoyo del lanzamiento del podcast. Muchísimas gracias a todos los que están ayudando. Te pido por favor que te suscribas en iTunes, que me dejes un rating ahí, especialmente en estas primeras 8 semanas del podcast, porque si logramos que entre en lo novedoso del iTunes, después se promociona solito. Pero de entrada tenemos que darle un empujoncito, casi como todo bebé que acaba de nacer, ¿verdad? Entonces te pido que entres a iTunes, ahí le pongas Carmen Román o Emotions in Harmony y ahí vas a ver el podcast y si me regalas un rating te lo agradezco muchísimo. También puedes ir a la página de carmenroman.net y mandarme tu correo electrónico y yo directamente te estaré mandando los episodios. Cuando te suscribes a iTunes o en Google Play o en esos servicios, recibes el podcast directamente. Ya no tienes que hacer nada, ya nada más lo recibes
recibes una notificación cuando ya está. Puedes tenerlo en tu celular y puedes ir manejando y puedes seguir haciendo tus quehaceres, etcétera. Y ahí yo voy a estar acompañándote. Me encanta porque la gente dice, Carmen, estoy haciendo el jardín mientras te escucho, estoy limpiando la casa mientras te escucho, estoy trabajando. Gracias por todo su apoyo y nos escuchamos en el próximo episodio de Emotions in Harmony. Hemos llegado al final de un episodio más de Armonía Emocional. Nos escuchamos en la próxima entrega. No olvides visitar carmenroman.net, donde encontrarás información muy interesante y estarás en contacto directo con la doctora Carmen Román. Gracias por escucharnos.